Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. La energía de hoy está por las nubes. Y es que no es para menos, porque vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya lo saben, cuando estos dos nombres se juntan, el salseo está garantizado. Y hoy, tenemos un plato fuerte, un guiso picante que nos llega desde la mismísima Italia, sazonado con celos, ambición y por supuesto, el inconfundible aroma de Can Yaman al rojo vivo. A su vez, mis queridos chismosos, han leído bien en el título. Hoy vamos a desentrañar la madeja de rumores, a analizar las especulaciones más jugosas y por supuesto, a examinar los hechos que intentan sostener la compleja relación, o más bien, la no relación, entre Demet y Can. Porque admitámoslo, esta pareja ha sido una montaña rusa de emociones para todos nosotros. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Erkenci Kuay, nos han mantenido al borde de nuestros asientos, soñando con un final feliz que parece más esquivo que nunca. Pero no perdamos la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y nosotros, los fans, somos expertos en aferrarnos a ella. Pero antes de que nos lancemos de lleno al charco del chismorreo, quiero recordarles, mis queridos suscriptores, que si son tan devotos de Demet y Can como esta humilde servidora, o si simplemente aman el drama turco con toda su intensidad y giros inesperados, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, que están siempre repletos de noticias frescas, teorías alucinantes y, sobre todo, mucho pero mucho amor incondicional por estas dos estrellas que nos roban el aliento. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Bien, a ver. ¿Por dónde empezamos esta historia que es más laberíntica que el palacio de Topkapi? Como todos saben, tanto Demet como Can han tomado rumbos distintos en los últimos años. Demet, nuestra querida Demet, contrajo matrimonio, aunque ya todos conocemos el desenlace de ese capítulo de su vida. Y Can, por su parte, ha estado completamente inmerso en su carrera en Italia, donde se ha transformado en un auténtico galán, un ícono de la televisión y un referente para muchos. Y es precisamente en la tierra de la pizza y el Coliseo donde nuestra historia de hoy comienza a tomar forma, donde los rumores empiezan a hervir como una salsa pomodoro a fuego lento. Resulta, mis queridos detectives del corazón, que según reportan varios medios italianos y turcos, y ya saben que cuando los medios se ponen de acuerdo, es porque algo se cuece, Can Yaman no estaría del todo complacido con la creciente atención mediática que Demet Özdemir está recibiendo en Italia. Sí, lo han adivinado. Celos. Y no celos cualquiera, no se confundan, sino celos de estrella a estrella, celos de divo a diva, celos que podrían incendiar Roma si no tuviéramos cuidado. Pero ¿cuál es la razón exacta por la que Can Yaman estaría experimentando estos, sentimientos encontrados? Bueno, aquí es donde el terreno se vuelve pantanoso y donde las teorías florecen como amapolas en primavera. La primera, y quizás la más obvia y recurrente, es el famoso ego. Can Yaman, como todos sabemos, ha dedicado tiempo y esfuerzo a construir una imagen sólida y respetada en Italia, siendo aclamado como un símbolo sexual, un actor sumamente cotizado y una figura pública con gran influencia. La repentina llegada de Demet, con su propio brillo deslumbrante, su talento innegable y su carisma arrollador, podría estar amenazando, aunque sea mínimamente, ese estatus que tanto le ha costado consolidar. Pensemos por un momento en la situación. Demet es una actriz increíblemente talentosa, una mujer carismática que conquista a la cámara con solo una mirada y, seamos honestos, absolutamente hermosa. Ha logrado cautivar al público turco con sus interpretaciones memorables y ahora, con la ambición que la caracteriza, está buscando expandir sus horizontes a nivel internacional. ¿Y qué mejor lugar para comenzar esta aventura que Italia? Un país con una tradición arraigada de telenovelas y series románticas, un lugar donde las historias de amor apasionadas son recibidas con los brazos abiertos. Además, no podemos ni debemos ignorar el factor Erkenci Kuay. Esa serie, mis queridos, fue un auténtico fenómeno mundial, una tormenta de emociones que arrasó con todo a su paso y que catapultó a Demet y Can a la fama internacional de la noche a la mañana. La química entre ellos era palpable, casi tangible, y millones de fans alrededor del mundo todavía sueñan con verlos juntos de nuevo, aunque sea en la pantalla. Entonces la llegada de Demet a Italia inevitablemente trae a la memoria esa época dorada,
esos momentos mágicos que compartieron y, por supuesto, la inevitable comparación entre ambos, una comparación que quizás Can Yaman no esté dispuesto a enfrentar. Otra teoría que circula con fuerza en los pasillos del chismorreo es que Can Yaman podría estar sintiendo celos profesionales. Recordemos que él ha estado trabajando incansablemente para establecer su carrera en Italia, aprendiendo el idioma con dedicación, adaptándose a la cultura local con respeto y buscando proyectos que le permitan demostrar su talento actoral y consolidar su posición en la industria. La posibilidad de que Demet llegue y, digamos, robe un poco de su atención, que desvíe las miradas hacia ella y que acapare los titulares de la prensa, podría estar generando cierta incomodidad, cierta inquietud en el corazón de nuestro galán turco. Y es que no podemos negar ni minimizar el hecho de que Demet posee un encanto especial, una chispa única que la hace destacar entre la multitud. Su personalidad es arrolladora, su sonrisa es contagiosa y su talento es innegable. Es una fuerza de la naturaleza que atrae todas las miradas, que hipnotiza al público con su sola presencia. Y eso, en un medio tan competitivo y despiadado como el del espectáculo, puede generar ciertas tensiones, ciertas rivalidades, incluso entre aquellos que alguna vez compartieron el mismo escenario. Ahora bien, mis queridos chismosos, es fundamental aclarar y recalcar que todo esto son, hasta el momento, rumores y especulaciones. No existe una confirmación oficial, una declaración jurada ni una prueba irrefutable de que Can Yaman esté realmente celoso de Demet. Sin embargo, como dice el viejo y sabio dicho popular, cuando el río suena, agua lleva. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública, la percepción mediática y la reputación personal son elementos cruciales para el éxito, este tipo de rumores pueden tener un impacto significativo, pueden dañar carreras y alterar relaciones. Pero ¿cómo podría estar afectando toda esta situación a Demet? Bueno, es difícil saberlo con certeza, ya que no podemos leer su mente ni meternos en su piel. Demet es una mujer fuerte e independiente, una guerrera que ha demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Sin embargo, no podemos negar que la presión mediática, las constantes comparaciones con Can Yaman y las expectativas del público podrían ser agotadoras, incluso para alguien tan resiliente como ella. Imaginemos por un momento ponernos en sus zapatos, vivir en carne propia su experiencia. Estás intentando construir una carrera sólida y respetada en un nuevo país, lejos de tu hogar, de tus seres queridos y de tu zona de confort. Estás trabajando arduamente para demostrar tu talento, para ganarte el respeto del público italiano y para hacerte un nombre en una industria desconocida. Y al mismo tiempo estás constantemente siendo comparada con tu excompañero de trabajo con quien tuviste una química innegable en la pantalla, pero con quien no necesariamente tienes una relación personal en la vida real. Sería frustrante, ¿verdad? Sobre todo porque Demet tiene mucho que ofrecer por sí misma, mucho que demostrar al mundo. Es una actriz versátil y talentosa que puede interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Es una bailarina talentosa que irradia energía y pasión en cada movimiento. Y es una persona genuina y auténtica que conecta fácilmente con el público, que transmite emociones con una simple mirada. Por eso creo firmemente que es importante que apoyemos a Demet en esta nueva etapa de su carrera, que le brindemos nuestro cariño incondicional, nuestra admiración sincera y nuestro aliento constante. Que le demostremos que confiamos en su talento, que creemos en su capacidad para triunfar y que estamos aquí para respaldarla en cada paso del camino. Que dejemos de lado las comparaciones odiosas y nos enfoquemos en celebrar su individualidad, su potencial y su brillo propio. Y hablando de potencial, ¿qué le depara el futuro a Demet en Italia? Bueno, los rumores apuntan a que podría estar trabajando en varios proyectos interesantes, incluyendo una posible colaboración con una importante productora italiana, lo que sin duda sería un gran paso en su carrera internacional. También se habla de su participación en eventos y festivales de cine, lo que le permitiría conectar con el público italiano, dar a conocer su trabajo y establecer relaciones con profesionales de la industria. Personalmente estoy muy emocionada de ver qué le depara el futuro a Demet. Creo que tiene todo lo necesario para triunfar en Italia y convertirse en una estrella internacional. Y estoy segura de que con su talento, su carisma y su determinación inquebrantable, logrará superar cualquier obstáculo que se le presente y dejará una huella imborrable en la industria del entretenimiento. En cuanto a Can Yaman, bueno, solo podemos esperar que supere sus posibles celos, que aprenda a celebrar el éxito de Demet y que entienda que hay espacio para que ambos brillen en el firmamento del espectáculo.
Al final ambos son talentosos, trabajadores y exitosos, y una sana competencia puede ser beneficiosa para ambos, ya que los impulsa a dar lo mejor de sí mismos y a alcanzar nuevas metas. Y ahora, para cerrar este chismecito jugoso, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay una confirmación oficial de que Can Yaman esté realmente celoso de Demet. Pero como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Así que estemos atentos a las noticias y a las redes sociales para ver si surgen más detalles sobre este drama. En resumen, hoy hablamos de los rumores de celos por parte de Can Yaman hacia Demet Özdemir en Italia, explorando las posibles razones detrás de estos sentimientos, desde el ego hasta la competencia profesional y el recuerdo de Erkenci Kuay. También reflexionamos sobre cómo estos rumores podrían afectar a Demet y destacamos su talento y potencial para triunfar en Italia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente está celoso de Demet? ¿Qué le depara el futuro a Demet en Italia? Quiero leer sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.